Elías Jagua es un gran compañero. Yo lo quiero mucho, lo admiro por lo que ha demostrado todos estos años, Elías. Imagínate que pasas 20 años de tu vida construyendo una revolución, que le entregas tu juventud, tus convicciones, tus mejores años a un proyecto político, que el hombre más poderoso de tu país te llama compañero, te sienta a su lado en los consejos de ministros, te pone a manejar el dinero de las misiones más importantes del gobierno, que en algún momento, solo por un instante, te conviertes en el número 2 del poder, el vicepresidente, el ideólogo, el hombre de confianza, y después, nada. De repente desaparece. No te meten preso, no te matan, no hay un escándalo oficial que lo explique. Simplemente te van borrando poco a poco de las fotos, de los actos, del partido, del poder, como si nunca hubieras existido. Eso es exactamente lo que le pasó a Elías Jagua. Y la pregunta que nadie en Venezuela se ha atrevido a responder del todo es esta. ¿Por qué uno de los chavistas más leales, más formados ideológicamente, más cercanos a Hugo Chávez, terminó marginado del propio chavismo que ayudó a construir? Acomódate, que esto se pone peor. Para entender a Elías Jagua, hay que entender primero el país en el que creció, porque Venezuela en los años 80 era un polvorín con traje de democracia. Desde 1958, el poder en Venezuela se repartía entre dos partidos, Acción Democrática y COPEI, AD y COPEI, Socialdemócratas uno, Socialcristianos los otros, en teoría ideologías distintas. En la práctica, dos maquinarias de poder que se turnaban el gobierno repartían los cargos públicos entre sus militantes y administraban la renta petrolera como si fuera su patrimonio familiar. A ese sistema lo llamaron el Pacto de Punto Fijo, y durante décadas fue presentado al mundo como un modelo de estabilidad democrática en medio de una América Latina llena de dictaduras. Pero por dentro estaba podrido. El Viernes Negro de 1983 hundió el Bolívar y destruyó los ahorros de la clase media. El Caracazo de 1989, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez aplicó un paquete de ajuste económico y la gente salió a la calle en el estallido social más violento de la historia venezolana moderna, terminó de mostrar que ese sistema no tenía futuro. La respuesta del gobierno fue sacar los tanques. Cientos de muertos, miles de heridos y una legitimidad política que quedó hecha pedazos. En ese clima de rabia y descomposición institucional crecieron los sectores más radicales de la izquierda venezolana. Y en particular creció Bandera Roja. Bandera Roja no era un partido de izquierda moderada. Era un movimiento que venía directamente de las guerrillas de los años 60, de la influencia de la Revolución Cubana, de la convicción de que el sistema bipartidista venezolano no se podía reformar desde adentro, sino destruir desde afuera. Tenía presencia fuerte en las universidades, en los movimientos estudiantiles, en los sindicatos combativos, y tenía algo que muchos partidos de izquierda de esa época no tenían: cuadros políticos formados, disciplinados, con capacidad de análisis y de organización. Ahí se formó Elías Jagua. Nació en 1969 en Caucagua, Miranda, en una familia de origen libanés. Llegó a la universidad con la cabeza llena de Marx, de Lenin, de las lecturas que circulaban en los círculos estudiantiles de izquierda, y encontró en Bandera Roja el espacio para convertir esas lecturas en militancia política real. Pero lo que nadie cuenta es que, mientras se formaba en esa izquierda radical, Jagua también comenzó a conectarse con algo que estaba gestándose en silencio dentro de los cuarteles venezolanos. Si crees que ese origen era suficiente para garantizarle el futuro, espera, porque el chavismo premia la lealtad. Sí, pero también devora a sus propios hijos cuando ya no los necesita. El movimiento bolivariano revolucionario 200, el MBR 200, nació en la clandestinidad militar a principios de los años 80. Hugo Chávez y un grupo de oficiales jóvenes, hartos de la corrupción, de la sumisión política de las Fuerzas Armadas al bipartidismo, de ver cómo el ejército era usado para reprimir al pueblo en lugar de defenderlo, comenzaron a conspirar desde adentro de los cuarteles. Pero Chávez entendía algo fundamental. Un golpe militar sin base política civil era solo un cuartelazo más. Para que fuera una revolución, necesitaba cuadros que pudieran articular
un discurso ideológico, conectar con los movimientos sociales, construir una narrativa que justificara el quiebre del orden constitucional como un acto de liberación y no como una simple toma del poder. Ahí es donde entran los civiles, y ahí es donde entra Jawa, la conexión entre la izquierda universitaria radical y la conspiración militar. No fue accidental, fue deliberada. Chávez tendió puentes hacia sectores de la izquierda que compartían su diagnóstico, que Venezuela necesitaba un cambio profundo y que ese cambio no iba a venir de las urnas controladas por AD y Copey. Jawa fue uno de los civiles que cruzó ese puente, no como figura decorativa, sino como operador político real, como el tipo que podía hablar el lenguaje de la izquierda organizada y traducirlo al proyecto que Chávez estaba construyendo. Eso lo hizo valioso de una manera muy específica. Los militares del MBR 200 tenían disciplina, tenían armas, tenían acceso a los cuarteles. Lo que no tenían era el entrenamiento ideológico ni las redes civiles. Jawa tenía ambas cosas. Era el puente entre el mundo universitario de izquierda y el mundo militar conspirativo. Un perfil que en la política venezolana de esa época era extraordinariamente escaso, porque uno de los chavistas más leales terminó marginado del propio chavismo. Esa pregunta todavía no tiene una respuesta cómoda, pero para entenderla hay que seguir la historia. El golpe del 4 de febrero de 1992 fracasó militarmente. Chávez fue preso, pero su aparición en televisión pidiendo a sus compañeros que depusieran las armas por ahora lo convirtió en figura política nacional de la noche a la mañana. 2 palabras, por ahora, le bastaron para dejar claro que aquello no había terminado. Cuando salió de prisión en 1994, el camino cambió, la vía electoral, y ahí la necesidad de cuadros civiles con formación política se volvió todavía más urgente. Chávez ganó la presidencia en diciembre de 1998 con una mayoría aplastante. Venezuela despertó en 1999 con un nuevo gobierno, una nueva constitución en proceso y una promesa de refundación total del Estado. Y dentro de ese gobierno, en los primeros años, Jawa fue exactamente lo que siempre había sido: el operador que trabaja desde adentro, sin mucho brillo público, construyendo la arquitectura política del nuevo poder. El movimiento Quinta República, el MVR, era el vehículo electoral del chavismo en esa primera etapa. Una estructura política que mezclaba militares retirados, cuadros de izquierda, oportunistas de último momento y verdaderos creyentes en el proyecto revolucionario. Dentro de esa mezcla heterogénea, los civiles con formación ideológica sólida como Jawa eran los que le daban coherencia programática al gobierno, los que sabían por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. Luego vino abril de 2002. El golpe de Estado contra Chávez duró 47 horas. Una coalición de militares golpistas, empresarios, medios de comunicación y sectores de la oposición lo sacaron del poder por 2 días. Pedro Carmona, presidente de Fede Cámaras, se autoproclamó presidente, disolvió la Asamblea Nacional y derogó la Constitución de 1999. Fue un fracaso espectacular. La movilización popular en los barrios, la lealtad de sectores clave de las Fuerzas Armadas y la presión internacional revirtieron el golpe en menos de 2 días. Chávez volvió al Palacio de Miraflores y lo primero que hizo fue revisar mentalmente quién había estado con él y quién no. Jawa había estado con él, sin vacilar. Eso en el chavismo tenía un valor que ningún cargo, ningún título académico y ningún mérito técnico podía reemplazar. La lealtad en el momento de la crisis era la moneda más fuerte del sistema, y Jawa la tenía. Con el gobierno consolidado después del golpe fallido, con los ingresos petroleros disparándose gracias al aumento del precio del crudo a nivel mundial, el chavismo entró en su fase más expansiva, y la gran herramienta política de esa expansión fueron las misiones sociales. La idea era sencilla en su formulación y devastadoramente eficaz en su ejecución: usar la renta petrolera para llevar servicios del Estado directamente a los sectores más pobres de la población, saltándose las estructuras institucionales tradicionales, médicos cubanos en los barrios más humildes, programas de alfabetización masiva, subsidios de alimentos, universidades populares, construcción de vivienda. En términos de política social había cosas
genuinamente positivas. Millones de venezolanos que nunca habían tenido acceso a un médico, que no sabían leer, que nunca habían pisado una universidad, de repente tenían todo eso disponible. El impacto en los indicadores sociales fue real, pero detrás de la política social había una arquitectura política deliberada. Y Jagua fue uno de sus diseñadores. El mecanismo era este. Las misiones no pasaban por las gobernaciones ni por las alcaldías. No importaba si el gobernador o el alcalde era chavista. Las misiones llegaban directamente del gobierno central, con recursos del gobierno central, con la imagen de Chávez en los materiales. El beneficiario no le agradecía al gobernador, le agradecía a Chávez. Los liderazgos regionales, incluso los del propio chavismo, quedaban debilitados frente al poder del Ejecutivo Nacional. Era centralización del poder disfrazada de política social, y funcionó. Como presidente del Fides y luego como ministro de Economía Popular, Jagua manejó una porción enorme de esos recursos. Estaba en el centro del sistema, conocía los flujos de dinero, las redes de apoyo popular construidas desde arriba, los acuerdos con Cuba para el suministro de médicos y personal técnico, las estructuras de movilización política que se construían paralelamente a los programas sociales. Ese conocimiento lo hacía poderoso, pero también, con el tiempo, lo haría vulnerable. En 2010, Chávez lo nombró vicepresidente ejecutivo, el número 2 formal del gobierno venezolano. Para ese momento, Jagua llevaba más de una década en el núcleo del poder. Había pasado por múltiples cargos, había sobrevivido a las purgas internas, había demostrado lealtad en todos los momentos que importaban. La designación como vicepresidente parecía el reconocimiento natural de todo ese recorrido. Pero en el chavismo, el vicepresidente no era un sucesor automático. Era un cargo de confianza directa del presidente, revocable en cualquier momento, sin base política propia. Y ahí estaba la trampa, porque en esa misma época, dentro del chavismo, se estaba librando una guerra silenciosa por el futuro del movimiento. Chávez tenía cáncer, aunque todavía no lo había anunciado públicamente. Los que estaban cerca del poder lo sabían o lo intuían, y la pregunta que nadie hacía en voz alta, pero que todos procesaban, era inevitable. Cuando Chávez falte, ¿quién manda? Los tres nombres que circulaban eran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Elías Jagua. Maduro tenía el perfil sindical, la conexión con Cuba, la lealtad incondicional y la capacidad de presentarse como el continuador más fiel del legado de Chávez. Cabello tenía algo que los otros dos no tenían: las Fuerzas Armadas. Su red dentro del alto mando militar era la más extensa y la más sólida. En un sistema donde los militares controlaban cada vez más sectores del Estado y de la economía, eso era poder real y concreto. Jagua tenía la formación ideológica, la confianza personal de Chávez y el conocimiento profundo del aparato del Estado, pero no tenía ejército propio, no controlaba ningún sector económico estratégico, no había construido una red territorial que le fuera leal a él y no al comandante. Su poder dependía enteramente de Chávez, y esa dependencia era su mayor debilidad. Y aquí viene lo peor de esta historia. En 2012, Chávez lanzó a Jagua como candidato a gobernador del estado Miranda. El rival era Enrique Capriles Radonsky, quien ese mismo año había sido el candidato presidencial de la oposición y había obtenido el resultado más ajustado contra Chávez en toda la era bolivariana. Miranda no era un estado cualquiera, era el estado donde estaba Caracas y sus municipios más poblados. Era el termómetro político más visible del país. Ganarlo o perderlo tenía un peso simbólico enorme. Jagua perdió. Capriles ganó la gobernación de Miranda con una ventaja clara. Y eso colocó a Jagua en una posición políticamente delicada. Era el hombre de confianza de Chávez, que acababa de perder la elección más importante que le habían encomendado. La respuesta de Chávez fue nombrar a Jagua protector del estado Miranda, una figura sin base constitucional, sin existencia legal formal, que el chavismo había inventado precisamente para este tipo de situaciones, cuando perdía el control de un territorio en las urnas, pero no estaba dispuesto a perder el control político real. El protector llegaba con recursos del gobierno nacional, construía obras, atendía comunidades, organizaba actos públicos. Todo en paralelo al gobernador electo. Todo con el mensaje implícito de que el gobierno central seguía presente,
aunque la oposición controlara formalmente la gobernación. Para la oposición era un atropello institucional, para el chavismo era pragmatismo político. Para Jawa era una señal ambigua. Chávez lo protegía, sí, pero lo estaba colocando en un cargo inventado, sin peso, institucional real, lejos del núcleo del poder nacional. En 2013, Chávez murió. Y con él murió la principal protección política de Elías Jawa. Maduro asumió la presidencia interina y luego ganó las elecciones con un margen mínimo contra Capriles. El chavismo sobrevivió a la transición, pero era un chavismo diferente. Más militarizado, más cerrado, más concentrado en manos de un grupo pequeño que había capturado el poder, aprovechando el vacío dejado por la muerte del comandante. En ese nuevo esquema, Jawa fue designado canciller, pero era un cargo de gestión, no de poder. El poder real estaba en manos de Maduro, de Cabello, del alto mando militar y de los grupos económicos que habían construido sus fortunas bajo el paraguas del chavismo, y entonces llegó el escándalo. En 2014, la niñera de Jawa fue detenida en Brasil mientras viajaba en un avión oficial de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Con ella encontraron dinero en efectivo y un arma. El caso se convirtió en noticia internacional y golpeó la imagen del gobierno en un momento de enorme fragilidad política. Venezuela ya estaba en medio de protestas masivas, escasez de productos básicos y una crisis económica que el gobierno se negaba a reconocer públicamente. Jawa asumió responsabilidad, pidió disculpas, dijo que fue un error de la empleada, pero el daño ya estaba hecho. Y en el chavismo, los escándalos que golpean a una figura política en un momento de debilidad no son siempre accidentes, a veces son instrumentos. Poco después, Jawa cometió lo que en la lógica interna del PSV era una herejía. Propuso que el partido implementara elecciones internas reales, que las bases militantes pudieran votar para elegir a sus dirigentes, que el poder dentro del partido fluyera de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo. Para Maduro y para Cabello, esa propuesta era una amenaza existencial. El PSV funcionaba como una estructura vertical donde las decisiones venían de la cúpula y las bases las ejecutaban. Si se instalaba una cultura de elecciones internas genuina, la cúpula perdía el control sobre quién ascendía y quién no. El poder se volvía impredecible. La respuesta fue rápida y definitiva. Jawa fue sacado del buró político del PSV. Perdió sus cargos. Dejó de aparecer en los actos públicos. Su nombre desapareció de los documentos oficiales del partido. Ninguna calle, ningún hospital, ninguna escuela fue bautizada con su nombre en los barrios donde había implementado las misiones que construyeron la base social del chavismo. La revolución lo había borrado. El caso de Jawa no es único. Es parte de un patrón que el chavismo repite con una regularidad que ya debería resultar imposible de ignorar. Adán Chávez, el hermano mayor del comandante, también fue desplazado en ese periodo. Hombres que habían estado en el origen del proyecto, que habían arriesgado su libertad y su carrera por la revolución, que tenían vínculos directos con Chávez que nadie podía igualar, terminaron en el margen cuando la nueva cúpula consideró que su presencia era más un problema que un activo. El mecanismo es siempre el mismo. Primero el aislamiento silencioso. Dejan de llamarte, dejan de invitarte, dejan de consultarte. Luego el desplazamiento formal. Te sacan de los cargos, te alejan de las decisiones. Finalmente la borradura histórica. Tu nombre desaparece de la narrativa oficial, como si nunca hubieras existido. No hace falta encarcelarte, no hace falta matarte. En el chavismo madurista, el exilio interior es suficiente. En 2024, con las elecciones presidenciales en el horizonte y el régimen necesitando mostrar unidad y amplitud, Maduro invitó a Jawa a algunos actos públicos. Aparecieron juntos frente a las cámaras. Algunos lo interpretaron como una reconciliación, otros como un gesto cosmético para las elecciones. Jawa fue claro en su posición. Sigue siendo chavista, no necesariamente madurista. Esa distinción en Venezuela puede tener consecuencias muy serias. Y mientras tanto, lo que él representa sigue siendo la pregunta más incómoda del chavismo. Si el proyecto era genuinamente ideológico, si la revolución bolivariana era realmente lo que decía ser,
¿Cómo es posible que uno de sus arquitectos civiles más formados, más leales y más comprometidos haya terminado borrado por la misma maquinaria que ayudó a construir? Elias Jaua no cayó por corrupto, no cayó por traidor, cayó porque en el chavismo el poder nunca se comparte. Cayó porque tuvo la ingenuidad de creer que la lealtad al comandante lo protegería cuando el comandante ya no estuviera. Cayó porque se atrevió a proponer que el partido funcionara de forma democrática. Y en un sistema donde la democracia interna es una amenaza, eso es imperdonable. Hoy Jaua es una nota al pie de la historia venezolana. Un hombre que fue vicepresidente, canciller, operador del poder, posible sucesor, y que terminó siendo un fantasma en vida dentro de la revolución que ayudó a construir. La pregunta que queda flotando, la que ningún chavista puede responder sin incomodarse, es esta. Si el chavismo es capaz de borrar a uno de sus hombres más leales, a uno de sus fundadores civiles más comprometidos, ¿qué dice eso sobre lo que el chavismo realmente es? Suscríbete para no perderte los próximos videos, regálame un like, a ti no te cuesta y a mí me ayuda muchísimo.